Muy buenas tardes Listo. a todos y a todas quienes nos acompañan el día de hoy. Hoy llevamos a cabo nuestra tercera transmisión en Derecho Disruptivo. En Derecho Disruptivo somos tres jóvenes, Ana, Paco y yo. Paco no nos pudo acompañar el día de hoy, pero él también forma parte de este proyecto, donde lo que buscamos es analizar como estudiantes recién egresadas de la carrera en Derecho los temas de la agenda nacional que tienen que ver con temas jurídicos y que buscamos interactuar, platicar, discutir y debatir con expertos como el que tenemos el día de hoy para poder ahondar en estos temas que deben ser de comprensión de toda la población, no nada más de nosotros los estudiosos de Derecho. Por eso el tema de hoy son las perspectivas frente a las elecciones del 2021. Y para hablar de este tema tenemos a un experto, él es Quintín Dobarganis, consejero electoral del OPLE Veracruz. Muchísimas gracias, Quintín, por acompañarnos el día de hoy. Ana, Rubí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo estoy encantado de estar aquí. Y bueno, pues a sus órdenes en todos los temas que estamos platicando, la juventud. La juventud justo es uno de los sectores pues que por obvias razones más me convoca a platicar de temas de este tipo y que además en más confianza se siente para poderlo hacer. Así que con todo el gusto del mundo estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, Ana, también por acompañarnos. Muchísimas gracias, maestro, por asumir también esta gran responsabilidad de hablar con las juventudes y más porque sinceramente no nada más estamos de Veracruz o de Nayarit, sino que en toda la República también nos están acompañando muchísimos jóvenes que también se interesan por los temas electorales y por la agenda nacional y es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Pues coincide con que soy el más chiquito de los consejeros electorales en todo el país, entonces, pues joven con joven se entiende, ¿no? A sus órdenes. Gracias, Quintín. Pues Quintín es consejero, como les decía, del OPLE, también fue consejero electoral del INE en Orizaba, de donde es originario, fue abogado litigante también, tiene una maestría en enseñanza pública y estudios de maestría en administración pública por la Universidad Anáhuac. Pues quisiéramos entrar de lleno en el tema, la razón por la que te invitamos directamente. Queremos que nos digas, Quintín, algo que a lo mejor no mucha gente conoce. ¿Cuál es en específico la función del OPLE? ¿Qué hace y qué haces tú como consejero? Muchas gracias, Rubí, por la pregunta. Y me disculpo si suena un poquito de tráfico, pero es que aquí afuera de su casa están sonando. Antes quisiera yo hacer dos paréntesis o abrir dos paréntesis. El primero, reconocerles el enorme esfuerzo que hacen como jóvenes. Entiendo que falta uno de los integrantes, de nombre Paco. Bueno, pues también una felicitación enorme para él, para ustedes, desde luego, por este esfuerzo que hacen por llevarle a la juventud temas pues de relevancia nacional y de relevancia sobre todo humana y social. Entonces, muchísimas felicidades. En segundo lugar, me gustaría nada más hacer una pequeña aclaración respecto del título del programa. Pues yo respeto totalmente la libertad de expresión. Fue y es una pues, elección de ustedes cómo se llamaba el programa de hoy. No tuve yo nada que ver en el asunto. Y bueno, pues la parte que también quisiera yo pedirles es que me hablen de tú, Rubí, ya por proyectos pasados ya tenemos la confianza, pero Ana, por favor, háblame de tú. Estamos más o menos de la edad, por lo menos yo me quiero sentir así. Yo sé que ustedes son mucho más chiquitas que yo, pero bueno, yo me quiero sentir todavía. Entonces, háblenme de tú. Hechas estas dos precisiones, bueno, pues quisiera yo decir que la función básica, fundamental del OPLE Veracruz y de todos los organismos públicos locales electorales, que es una denominación genérica que tienen los institutos electorales locales, son dos cosas fundamentalmente. Uno, organizar procesos electorales locales y dos, promover la cultura democrática, entendiendo la cultura democrática con los tres valores ya conocidos, que es la confianza interpersonal, la predisposición a participar en política y el compromiso de largo aliento con las instituciones electorales y con las instituciones públicas en general. Entendiendo que esos tres valores son los que conforman a la cultura democrática, la chamba de los OPLES, de los organismos públicos locales electorales, que en el caso de Veracruz se llama OPLE, pero en el caso de otros estados de la República puede tener otro nombre, es este. Uno, organizar procesos electorales. Dos, promover la cultura democrática de manera local, pues en el caso del estado de Veracruz, en todo el estado de Veracruz. Últimamente, de 2015 a la fecha,
pues se han tenido procesos electorales muy pegaditos. Hablamos 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2018 y todavía en el 2017 3 elecciones extraordinarias que en el caso de elecciones municipales hizo falta realizar. Entonces hemos tenido mucho proceso electoral en poco tiempo. Y ese OPLE tiene un consejo general, que es el órgano superior de dirección, que está integrado por un consejero presidente, en el caso del presidente Alejandro Bonilla, y por 6 consejeras, consejeros electorales, 3 mujeres y 3 hombres, que integramos el Consejo General del OPLE Veracruz, y que nuestro trabajo es, dentro del ámbito de nuestras atribuciones, por supuesto, como consejero, votar, por supuesto, supervisar los trabajos de todo el OPLE. Sin embargo, al integrar el Consejo General, pues ya de ese Consejo General sí que se desprenden muchísimas atribuciones que podemos encontrar en el Código Electoral. Muy bien. Y una pregunta también, Quintín. Hay a lo mejor una confusión generalizada entre las labores que realiza el OPLE y que realiza el INE. Muchas personas desconocen o piensan que son 2 órganos pues, que se dedican a lo mismo, que realizan las mismas actividades o que no entienden muy bien las diferencias. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Con mucho gusto. En el artículo 41 de la Constitución Federal está previsto cuál es el marco de atribuciones de ambos, las atribuciones de la autoridad nacional. Hay que recordar que en 2014 hubo una reforma electoral que es la que le da cabida precisamente a los organismos públicos locales electorales y la que determinó cuál era la distribución de las competencias entre el Instituto antes Federal Electoral, que pasó a ser el Instituto Nacional Electoral, y los organismos públicos locales electorales. Y en esa distribución de competencias, bueno, fundamentalmente el INE tiene dos tareas que desarrollar. Primero, organizar los procesos electorales federales, como lo es la Presidencia de la República, las senadurías y las diputaciones federales, y en segundo lugar, apoyar de alguna manera también la organización de los procesos electorales locales a través de 2 cosas fundamentales. La primera, la cartografía electoral, es decir, determinar cuáles son los distritos electorales, cuáles son las secciones, las casillas, etcétera. Y en segundo lugar, el tema del registro federal de electores. Para quienes son muy chiquitos como ustedes, que son muy, muy jóvenes, pues a lo mejor no tienen fresco el hecho de que antes de 1988 las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación del gobierno federal. Es como si ahorita la Secretaría de Gobernación del gobierno federal dijera, bueno, ya no existe el INE, ya no existen los OPLES y va a ser esta Secretaría de Gobernación la que va a organizar las elecciones. De allá es de donde venimos. Obviamente, en el 88 y en el 91, cuando se crea el Instituto entonces Federal Electoral, es que se comienza a generar la oportunidad de organización de procesos electorales imparciales, no organizados por un gobierno determinado, sino organizados por una institución autónoma que no pertenece a ningún partido político, que no obstante tiene representaciones de cada uno de los partidos políticos sentadas en su Consejo General. Un modelo similar es el que tiene el OPLE y cada uno de los institutos electorales locales. Es decir, 6 consejeros y consejeras electorales y uno o una de ellas extra, el séptimo o la séptima, el presidente, que pues son ciudadanas y ciudadanos que no pertenecen a partidos políticos, que no pertenecen a las cúpulas de los presidentes o las presidentas de los partidos nacionales ni de los partidos estatales, y que uno de los principios, son 6 principios los que tenemos en materia electoral. Uno de ellos es la imparcialidad, la necesidad de que el órgano no se cargue ni a favor de un lado ni en contra del otro lado. Por eso es que pues los consejeros y las consejeras electorales tenemos que tener mucha prudencia en las cosas, no solamente en las cosas que hacemos, sino en las cosas que decimos, porque no se trata solamente de que en nuestras decisiones seamos imparciales, sino de que en nuestra conducción personal e institucional pues demos la seguridad y la certeza a la población de que lo somos. Nada más para dejar el paréntesis cerrado, los 6 principios de la materia electoral a los que me refiero son certeza, independencia, imparcialidad, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Eso sí. Muy bien. Pues realmente es que
que entendemos la estructura ya de los soples y en este caso corregir todo, pero realmente en estos momentos que el instituto está defendiendo su autonomía por toda la situación que está pasando en nuestro país y que ayer precisamente se eligieron a 4 consejeros que realmente van a ser una parte de contrapesos, ¿no? Más en el sentido no de representación de los estados, sino porque son ellos quienes van a ser los guardianes de estas próximas elecciones intermedias. Quisiera que nos platicaras un poco más en el sentido de cómo es que la designación de los consejeros del INE. Sabemos que, así como tú mencionabas, que ellos tienen que ser completamente imparciales porque precisamente una de las cuestiones que se tienen que regular es que para poder acceder al puesto de consejera o consejero del instituto, tienes que tener no menos de 4 años sin haber sido candidato de ningún partido político. Entonces quisiera que nos hablaras un poquito más cuál es la función del consejero, de los consejeros que ayer fueron elegidos, los 2 consejeros y las 2 consejeras, en la cuestión del instituto. Claro, Ana, con mucho gusto. Pues yo no me permitiría, creo que institucionalmente, diferir con el término de guardián o guardiana, porque en lo que vivimos es en un país de instituciones. Esas instituciones tienen sus competencias. Si nosotros como OPLE nos pusiéramos a levantar encuestas en cada una de las casas para censar a la población, pues aparte de que estaríamos haciendo un mal uso de los recursos públicos porque no estaríamos cumpliendo nuestra función, pues estaríamos pisándole los callos y las atribuciones al INEGI, ¿no? al Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Es su atribución realizar los censos de población. Nuestra atribución es organizar elecciones locales. Entonces, en este país de instituciones, cada una de las instituciones y de los órganos, en este caso autónomos, tienen su propio set de atribuciones. El set de atribuciones del Instituto Nacional Electoral es organizar elecciones y el requisito sine qua non para que tengamos paz política en el país, por supuesto en el estado de Veracruz también, paz política hablo, no paz social es otra cosa, paz política, o sea que no haya conflictos de violencia derivado de las decisiones políticas, derivado de las transiciones democráticas que debe de haber en el ejercicio del poder. El requisito sine qua non es la imparcialidad del órgano electoral, por supuesto su profesionalismo a la hora de realizar sus funciones. Sin embargo, en ese profesionalismo y en ese cumplimiento de las metas que tiene como órgano autónomo, debe de estar absolutamente imbuido el principio de imparcialidad, que no se cargue ni de un lado ni para el otro. Y por supuesto que cualquier interés personal de cualquiera, no solamente, ojo, de las y los consejeros electorales, de todo el Instituto Nacional Electoral y de todos los órganos públicos, los organismos públicos locales electorales, debe de ser imparcial. Me explico en el siguiente sentido. El INE no nada más está conformado por los 11 consejeras y consejeros electorales de su Consejo General, sino que en toda su estructura tiene un servicio profesional electoral nacional. Permítanme el comercial diciéndoles que hay una convocatoria abierta para participar en él, y en el caso del estado de Veracruz tenemos además varias vacantes que están por cubrirse, convocatorias solamente inclusive para el género femenino, para las mujeres. Este servicio profesional electoral nacional lo que busca es justamente la profesionalización del personal, no solamente de las y los consejeros electorales, sino del personal de las 300 juntas distritales que en todo el territorio nacional tiene el Instituto Nacional Electoral, y que persigue precisamente que la independencia y la imparcialidad, como un par solamente de los principios electorales torales para que la organización de las elecciones sea lo que debe de ser, pues estén presentes en todo el personal del Instituto Nacional Electoral. A veces se dice que la democracia sale cara, pues habría que preguntarle a nuestro pasado qué tan caro sale no tener democracia. ¿Qué tan caro sale? En mi perspectiva es fundamental que tengamos órganos técnicos, profesionales, pero que también sean lo suficientemente justos e imparciales para organizar elecciones impecables como las que en estas últimas temporadas, en esta última época, hemos estado viendo de parte de los órganos electorales. Muy bien. Sobre este tema, hay un tema
que sin duda no podíamos no tocar y que suscitó mucha controversia hace unas semanas, cuando el presidente dijo pues que él iba a ser el guardián de las elecciones, y entonces inclusive vino una respuesta de Lorenzo Córdoba diciendo que las elecciones en México ya tenían guardián. Desde el OPLE, desde el INE, ¿cómo son tomados estos comentarios que a lo mejor son dichos a la ligera, con buena intención, pero que sin duda, como tú dices, somos un país de instituciones? Hay instituciones que se dedican específicamente y, como tú dices, con los principios que tienen, a llevar a cabo las instituciones. Entonces, ¿cómo se toma un comentario como este u otros que se han hecho no solamente por parte de esta figura, sino que se le han hecho en general al INE, al OPLE, acerca de cómo se llevan a cabo los procesos de elecciones, y que tú mismo, recuerdo que una vez en una plática dijiste que tú mismo dudabas, ¿no? Como todo mexicano que puede dudar acerca de cómo se llevan a cabo estos procesos, de la corrupción, etcétera, pero que tú dijiste, estando allá adentro en el INE, me di cuenta de que los procesos son limpios, son claros. Muchas gracias por la pregunta, Rubí. Efectivamente, yo recuerdo una oportunidad que hubo de coincidencia ahí en el seminario de Cultura Mexicana y en el Club Moctezuma, efectivamente en la ciudad de Orizaba, cuando estaba como consejero distrital del Instituto Nacional Electoral, porque me gustaría decir que he tenido la oportunidad de conocer tanto al OPLE como consejero presidente de un consejo municipal, como al INE como consejero distrital en un consejo distrital. Y la realidad es que efectivamente mi ingreso a las instituciones democráticas se vio muy influenciado por mi necesidad de ver que todo fuera transparente, que toda la curiosidad que entiendo a ustedes también en gran parte les hace hacer esta iniciativa de programa y etcétera, pues es ver que efectivamente las cosas que deben de ser sean y las cosas que no deben de ser no sean. Y eso fue lo que a mí me llevó a ingresar a las filas de las autoridades electorales. La realidad es que, como no podría decir cómo se toman esos comentarios desde el INE, no podría decir cómo se toman esos comentarios desde el OPLE mismo, porque no podría yo hablar a nombre de cualquiera de las dos instituciones, pero lo que sí puedo decir es cómo los tomo yo en mi carácter de consejero electoral. Y yo los tomo pues con mucho respeto. Entiendo la posibilidad y el derecho de manifestación y de expresión que tiene pues desde el presidente de la República, desde el presidente también del Instituto Nacional Electoral, el consejero presidente, y cualquier persona que parte o no de una institución quiera manifestar su opinión, y así los tomo. Lo que me motiva ese tipo de expresiones y cualquier expresión de aplauso o de reclamo que haya a las instituciones democráticas, aunque no sea directamente a mi persona, a las instituciones democráticas, pues sea aplauso o sea reclamo, insisto, en redoblar el compromiso que tengo con la democracia, en redoblar el compromiso profesional que tengo con mi trabajo, con la institución a la que sirvo y con la fuente de empleo a través de la que le sirvo a las y los veracruzanos. Esa sería la respuesta. A mí me hace redoblar el compromiso. Cualquier comentario positivo, negativo, dubitativo, felicitativo o de cualquier otra índole, lo que me hace es hacer chambear más duro, ¿no? Muy bien. Otro tema que también queríamos platicar, ¿sí?, y que resulta interesante, sobre todo hablando pues en el tema estatal aquí en Veracruz, fue que en marzo, el 11 de marzo, salieron publicadas unas reformas a ciertos artículos en lo que se denominó una reforma electoral aquí en Veracruz. Y uno de los temas, por lo menos dos que me parecen los más interesantes, el primero fue una reducción del 50% a los partidos políticos, que se hizo por lo menos a nivel estatal, no a nivel federal, pues porque eso no lo puede regular el Estado, pero por lo menos los recursos estatales se disminuyeron en un 50%. Y otro tema que más me llama la atención fue el tema de la eliminación de los consejos electorales municipales. Lo que yo tengo entendido, tú nos aclararás con tu experiencia y con tu conocimiento de qué se trata, pero que se modificó el artículo 66 dentro de la estructura del OPLE y se eliminaron los consejos electorales municipales y se propusieron consejos distritales locales o consejos municipales especiales. Esto es que se reducía el número en proporción de los distritos electorales y solo había un consejo estatal. ¿Esto es correcto? ¿De qué manera esto afecta, beneficia al OPLE o cómo cambia su estructura? Muchas gracias por la pregunta. Además, creo que una de las, por así decirlo, de la columna vertebral de la reforma que tuvimos efectivamente en la Constitución,
Este es otro de los paréntesis que me gustaría retomar, porque la reforma de la Constitución local, en primer lugar, entiendo que existe no sé si una o dos acciones de inconstitucionalidad que están pendientes de resolver precisamente por la reforma. En segundo lugar, porque la reforma a la Constitución del Estado de Veracruz involucra también una consecuente reforma a la ley secundaria, que en este caso es el Código Electoral del Estado de Veracruz. Y esa reforma secundaria aún está en análisis y en estudio. Y bueno, pues a fin de no contaminar ese estudio y ese análisis que está haciendo la legislatura estatal, es que también en carácter de consejero electoral no me gustaría adelantarme o anticiparme a cuál podría ser o no mi opinión, porque me parece que tenemos, insisto, cada quien en su distribución de atribuciones, pues legisladores, espero, y legisladoras responsables y que han tomado y tomarán las decisiones con base en criterios objetivos y siempre poniendo por delante el bien a nuestro Estado. Dicho eso, el cambio de tener consejos municipales a solamente consejos distritales y en 3 casos, si no mal recuerdo, en 3 casos solamente tener consejos municipales especiales, es que seguiremos teniendo 30 consejos distritales, porque tenemos 30 distritos electorales locales en el estado de Veracruz, y solamente tendremos 3 consejos municipales especiales en lugar de los 212 que involucraría, uno por municipio, tener la elección de los cargos edilicios ahorita en 2020-2021. Por ello es que, pues, por supuesto que se carga el trabajo a los consejos distritales, porque al ya no tener consejos municipales y tener que desempeñar su trabajo los consejos distritales, pues desde luego que serán labores muy complejas. Yo simplemente quiero narrar mi experiencia como consejero presidente. Para el cómputo municipal de la elección de Orizaba, pues nos tardamos más o menos desde las 7 de la mañana del miércoles hasta si no mal recuerdo, más o menos 2 o 4 de la mañana del día jueves, o sea, casi 24 horas, 21 horas más o menos por ahí. Entonces, pues en ese modelo, si hubiera tenido el Consejo Distrital de Orizaba y yo lo hubiera presidido, pues no solamente hubiéramos tenido que llevar a cabo el conteo, el cómputo de Orizaba, sino habríamos tenido que llevar el cómputo de Ixtaxoquitlán, de Fortín y de Atzacan, o sea, otros 3 municipios que tenemos aquí que forman parte del distrito electoral local. Por ello, creo que va a ser, si se queda como está, va a ser un reto mayúsculo para el propio Consejo General determinar de qué manera se van a llevar a cabo muchas actividades, no solamente los cómputos por parte de los consejos distritales, desde las instalaciones que van a necesitar, el personal del que va a tener que ser dotado cada uno de estos consejos, hasta por supuesto los mecanismos y los procesos que va a tener que llevar a cabo cada consejo distrital en cada una de las partes que conforman el proceso electoral, para que se siga dotando de igual certeza o de mayor inclusive certeza, de igual legalidad o de mayor inclusive legalidad y de mayor transparencia de la que se haya dado todavía en el último proceso electoral local de cargos edilicios, que fue el 2016-2017. ¿No? Muy bien. Pues tenemos precisamente por ahí otra cuestión. Sabemos que el panorama que pinta a nivel mundial, lo que está dejando el COVID, también representa que se generen mayores esfuerzos por parte de esto, más porque, bueno, estamos a menos de un año de comenzar con las elecciones de junio de 2021, pero entonces, ¿cómo la contingencia realmente afecta los preparativos para las elecciones, ¿no? Porque sabemos que el próximo año se van a renovar 15 gobernaturas y de estas 15 es únicamente una, pues la tiene Morena, ¿no? Las demás, la mayoría, 8 las tiene el PRI y todos los demás, bueno, dicen que representan también una parte fundamental para tener esta parte de que otros partidos también sean la verdadera oposición para el 2021. Entonces, ¿qué tanto puede ser afectar en los preparativos para las elecciones en medio de una contingencia como lo es el COVID-19? Y por otro lado, ¿qué tanto representa
del abstencionismo electoral para los partidos en las próximas elecciones, ¿no? Sabemos que estamos en unos momentos muy difíciles, pero que también se tienen que prever la cuestión democrática en nuestro país, y esto no se puede dejar de lado, también se tiene que hablar y se tiene que mediar, ¿no? ¿Cómo es lo que representa para el 2021 el panorama que representa? Muchas gracias, Ana. Pues mira, comenzaría yo por la segunda pregunta, si me permites, y luego me paso a la parte del COVID. La segunda pregunta respecto del abstencionismo, quiero recordar, hubo un evento organizado justamente por el INE. Yo acababa, si no mal recuerdo, de salir de consejero presidente del OPLE, o sea, ya había terminado el proceso, y el INE organizó un foro que se llamaba, si no mal recuerdo, ¿cómo decía? Déficit democrático. Le llamaba déficit democrático a la falta de participación de parte de la gente en las elecciones. Yo de ahí saqué dos reflexiones. La primera es, no podemos, ahorita les doy los porcentajes de participación, pero no podemos reducir a la cultura cívica y no podemos reducir a la participación del ciudadano, me gustaría, y de la ciudadana, pues, de la ciudadanía, pues, de los dos. Me gustaría aquí cambiar el término, no participación ciudadana, sino participación de la ciudadanía. Me explico. No lo podemos reducir simple y sencillamente al día de ir a votar. Es decir, a mí me gustaría vivir en un país, en un estado, en donde todo el tiempo la ciudadanía esté demostrando, manifestando, expresando qué cosa es lo que quiere, para que la toma de decisiones no sea, pues, única de parte de la clase gobernante, sino que esté constantemente refrescada por los deseos de las personas, de la ciudadanía, ¿no? Por eso es que me parece que no podemos reducir la participación de la ciudadanía en un día de si salió la gente o no salió a votar. En el proceso electoral 2016-2017, más o menos, que estoy hablando de ayuntamientos, el promedio de participación fue de 59.1%, o sea, casi 60%. En el de gubernatura y de elección federal, la participación ciudadana subió a más o menos 64.5, 64.4%. Es decir, tuvo un aumento de 5% más o menos. Esto significa que 6.5 ciudadanos, digamos, vayamos a redondearlo, casi 7 ciudadanas y ciudadanos de 10 salieron a votar en el ejercicio pasado, lo cual nos deja con 3 ciudadanas y ciudadanos que no fueron, 3.5 más o menos, ¿no? Ahorita con el tema de la contingencia del COVID, la realidad es que no hay herramientas, no hay bases para determinar cuál va a ser el porcentaje nuevo que vamos a tener. Este porcentaje aumenta o disminuye de acuerdo a si son elecciones intermedias, lo cual implica que solamente se elige a un órgano legislativo, o si es la elección de la gubernatura o de la presidencia de la República. También influye mucho el factor de si son elecciones en donde se eligen cargos edilicios o solamente es una elección en donde se eligen diputaciones. Por ejemplo, en el 2016-2017, insisto, tuvimos alrededor del 59.1%. En el 2017-2018 tuvimos alrededor del 64.5%, pero coincidió en que también se dio el paralelismo de elección local con elección federal. O sea, no fue solamente una elección intermedia per se, ¿no? O más bien una elección de gobernador per se. En el caso ahora que vamos a tener en 2021, no vamos a elegir gobernador o gobernadora, no vamos a elegir presidente de la República, pero sí vamos a elegir diputadas y diputados federales, diputadas y diputados locales y, por supuesto, los cargos edilicios. Ahora, ¿cómo se advierte la oportunidad para la gente en salir a votar? Yo particularmente pues veo que el tema de la contingencia es un factor que no era previsible, que además es inédito. Yo quise recordar en mis 32 años de vida si había existido alguna ocasión en donde la salud
hubiera sido un factor tan preponderante en la toma de decisiones de las personas, pues no lo hay. Y creo que en los últimos 100 años, cuando menos, no se había presentado una circunstancia de este calado, en donde la vida misma, no solamente pues un resfriado, una gripa, una enfermedad estomacal, no, la vida misma de las personas estuviera tan en la línea. Por eso es que yo considero que va a ser un factor fundamental en la toma de decisiones de la gente de si sale o no sale a votar. Y también, respondiendo a la primera pregunta, pues va a ser un factor fundamental determinar qué tanto las autoridades electorales se preocupan, nos preocupamos por tomar las medidas, la mayor cantidad de medidas posibles para que las personas vayan, las que vayan, con total certeza de que cuando menos en la casilla no les va a subir el virus y a desarrollar un síndrome indeseable. Y creo que lo está haciendo con mucha responsabilidad desde el Instituto Nacional Electoral, como los propios organismos públicos locales electorales. Lo hacemos y lo haremos. Y lo pongo en perspectiva. Desde marzo pasado, el OPLE ha comenzado a tomar una serie, desde marzo, cuando todavía no había estos números en el panorama nacional, el OPLE ha empezado a tomar una serie de medidas para evitar precisamente el contacto físico, para abonar al distanciamiento social y para prevenirle no solamente a sus trabajadoras y trabajadores, sino a las representantes y a los representantes de los partidos políticos, a los medios de comunicación, al público electoral, la posibilidad de que desafortunadamente por el ejercicio de su trabajo, pues terminen con COVID. Y quiero decir que fue muy afortunado que esto no haya ocurrido el año anterior, porque el año anterior tuvimos en todo el estado de Veracruz una serie de asambleas locales, de asambleas municipales, de asambleas distritales, por el procedimiento de formación de los partidos políticos locales, que desde el día 1 de julio, pues ya tenemos sentados en la mesa a 4 partidos políticos locales. Si esta contingencia hubiera ocurrido el año anterior, habría sido de pronóstico reservado cómo habrían llevado a cabo estas asambleas que implicaban la reunión de miles de personas, en muchos casos de cientos en otras, de decenas en otras, las organizaciones para poderse constituir como partidos. Ahora el gran reto es qué vamos a hacer al futuro, ahora que comience el proceso electoral, para evitar no solamente el día de la jornada, sino durante el proceso de capacitación de los ciudadanos, de las ciudadanas que conforman las mesas directivas de casilla, y por supuesto, pues en las actividades de cultura democrática. Yo tengo el honor de presidir la Comisión de Promoción de Cultura Democrática y la de vinculación con organizaciones de la sociedad civil. Y este año, insisto, desde marzo se suspendieron los términos y los plazos reglamentarios del OPLE Veracruz. Y bueno, pues las instituciones educativas, las organizaciones de la sociedad civil y muchas instituciones con las que esperábamos colaborar también tienen detenido todo el panorama en espera, sí, de una vacuna, pero en espera sobre todo de ver cómo se va avanzando a lo que le han llamado la nueva normalidad. Para mí, pues ya es la normalidad, porque ya es lo que vamos a tener de aquí a un buen rato para capotear los retos de la salud y avanzar hacia cuidar a la gente los retos. Sin demérito de cumplir, por supuesto, con nuestras atribuciones y de que la gente salga a votar en una fiesta democrática, aún así, y sea con cubrebocas. Mencionabas... ¿Y usted cree, por ejemplo, que se puede hablar, no muy lejano, de hablar... Ay, perdón. No, sí, cualquiera de las dos, dígame. Continúa, Ana. No, nada más era una cuestión que si se ve muy lejano la posibilidad de que próximamente las elecciones se lleven de forma virtual. Se hablaba de que probablemente tendrían que rediseñar la estructura de cómo se saldría, en lugar de salir, de cómo se tenía que votar, ¿no? ¿Cree que se vea muy lejano la realidad de que probablemente las próximas elecciones sean de forma virtual? Es una súper buena pregunta y te contestaría, Ana. A mí me gustaría pensar que no. O sea, hoy
el banco, nuestras relaciones emocionales, gran parte de nuestras funciones laborales y académicas las llevamos a cabo a través de la tecnología. Creo que esta pandemia ha venido a acelerar muchos mecanismos. Perdón, voy a poner un momento en silencio porque va a pasar una ambulancia. Listo, me disculpo. Dios quiera que lleguen a tiempo. ¿Qué les estaba yo diciendo? Que esta contingencia ha venido a acelerar muchas circunstancias y muchos mecanismos que ya parecían inevitables, pero que hay muchas resistencias al respecto. Y una de las resistencias con respecto al voto electrónico es que no hay tangibilidad, o sea, no existen las boletas. No abro yo una bodega electoral que tuvo todas las medidas para que permaneciera cerrada y veo las boletas y físicamente puedo contabilizar una para acá y otra para allá y una para acá y otra para allá. No lo puedo hacer porque todo existe pues en ceros y unos, y desafortunadamente parece ser que todavía la sociedad y por supuesto pues también las tensiones políticas existentes impiden que se facilite avanzar hacia el voto electrónico, que desde cualquier punto de vista económico, operativo, físico inclusive, es preferible, desde luego, y yo estoy convencido de que así es. Sin embargo, mientras no exista pues una mayor voluntad política en transitar hacia eso, va a ser muy complicado que se pueda dar. Muy bien. Y más porque, bueno, precisamente... Sí, Ana, perdón, o Rubí, quien quiera. No, sí, perdón, no, Rubí. Bueno, mencionabas el tema del abstencionismo. Tenemos unos datos que van desde un 30%, como tú decías, puede ser en las elecciones estatales, hasta un 40%, que es lo mayor que se ha registrado. Curiosamente, un dato positivo es que en las elecciones pasadas, en el 2018, hubo una muy buena participación y además hubo un margen bastante amplio del candidato que ganó frente al segundo candidato, a quien superó por varios puntos. ¿Qué podemos hacer para lograr una mayor participación? Como tú decías, no se trata solamente de salir a votar, sino de estar involucrados, que el proceso de votación toma desde que yo empiezo a conocer a mis candidatos hasta también la rendición de cuentas en el momento en que ellos ya ocupan un lugar, y estar involucrados también en el desarrollo electoral, la participación política y todo lo que sucede en el país. ¿Qué podemos hacer para lograr mayor participación? También hay, bueno, uno de los temas que hubo y que te mencioné en las reformas que hubo en Veracruz, fue también eso de disminuir el presupuesto a los partidos. Y es que hay un sentido, y creo que parte del abstencionismo es eso, hay un sentimiento por parte de la población de que los partidos, pues, los comentarios que siempre se hacen, ¿no? Que son corruptos, que siempre siguen en las manos de las mismas personas, que gastan mucho dinero. Entonces hay una cierta apatía, mucha gente que está en descontento con los partidos, que cree que a través de los años confían o dan su voto a una persona y la situación no mejora, por lo menos para ellas, para sus familias o para su bolsillo. ¿Qué se puede hacer en este aspecto? ¿Qué propuestas tiene el OPLE, tiene el INE? ¿Qué se ha hecho para lograr o cuáles son donde ven ustedes áreas de oportunidad para poder lograr mayor participación y que se quite un poco este estigma que hay hacia los partidos políticos en la actualidad? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, es un tema de corresponsabilidad, ¿no? Por supuesto que el OPLE Veracruz tiene, pues desde noviembre del año pasado, bueno, no, enero de este año, tiene, insisto, en muchas de sus comisiones o en todas de sus comisiones tiene programas anuales de trabajo. En el caso de las que un servidor preside, que es promoción de la cultura democrática y que es vinculación con organizaciones de la sociedad civil, pues tiene muchos esfuerzos y muchos planes de trabajo. Voy a citar dos y lo voy a hacer porque ya está al margen de que, bueno, por supuesto hay que darle forma y de hecho la forma ya está, nada más está pendiente de aprobación, pero la realidad es que ya estuvo publicado en los planes anuales de trabajo. Hay tres esfuerzos fundamentales. Uno, el enfoque tiene que ser, si me preguntan, por supuesto, y eso era antes de que estuviera la pandemia, el enfoque tiene que ser a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Las TICs me parece que facilitan muchísimo la penetración de cualquier institución en una población
que por supuesto tiene su atención pues diseminada en varias prioridades, pocas veces atenta a lo que dicen las instituciones porque tiene otras prioridades que no es atender a lo que les dicen las instituciones, ¿no? Creo yo que 3 programas en particular que tiene esta comisión o que tienen este par de comisiones podrían hacer una diferencia muy notable. El primero es, del lado de promoción de la cultura democrática, algo que se llama mosaico electoral mexicano. Esto es una plataforma en donde podrán consultar, de ser, por supuesto, aprobado por la comisión correspondiente, aunque ya lo fue en el programa anual de trabajo y por eso es que lo puedo referir, simplemente ver de qué manera se va a aprobar. Es una plataforma digital en donde cualquier persona en cualquier parte de la República, por supuesto, el esfuerzo va dirigido sobre todo a la población de Veracruz, va a poder consultar cuáles son los eventos digitales o presenciales que en materia de democracia, en materia de derechos político-electorales, tiene no solamente el OPLE Veracruz, sino cualquier institución pública, local o federal de corte democrático. Me refiero no solamente a todos los OPLEs del país, no solamente a todos los tribunales electorales locales, no solamente a el Poder Judicial federal en sus tribunales o en sus salas electorales, sino también a otras instituciones académicas, universitarias, organizaciones de la sociedad civil, por supuesto la ONU, que estoy viendo ahí atrás un logotipo de Rubí, sí, por supuesto, todas las instituciones públicas, por supuesto nacionales, locales, federales, pero también internacionales, van a poder tener ahí como una cartelera, como un Netflix electorales, como yo le he llamado cariñosamente, en donde cualquier persona desde la comodidad de su teléfono va a poder seleccionar cuáles son las convocatorias en las que está interesado y participar. Ese es el primero. La información me parece que es muy necesaria que fluya bien de parte de las instituciones hacia la ciudadanía y de la ciudadanía hacia las instituciones. Por eso es que este esfuerzo creo que va a facilitar que personas ávidas de participación y de información puedan tenerla literalmente en una sola aplicación. El segundo esfuerzo que se está haciendo se llama Academia de Derecho Político Electorales Veracruzana, y lo que busca es convertirse en una plataforma formativa para que las personas conozcan cuáles son sus derechos político-electorales y profundicen en cada uno de las vertientes que pueden tener estos derechos político-electorales de participación política y puedan recibir una formación no abigarrada, no quiero decir legalista, no tan profunda en lo legal, sino más bien funcional, para que las personas puedan tener mejor acceso a sus derechos político-electorales, ejerciéndolos por sí mismas. Y la otra, del lado de la Comisión de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, otro de los proyectos que tiene el OPLE Veracruz, son 2, uno que recibe el nombre de REDEM, o Red Veracruzana de Instituciones, de Organizaciones de la Sociedad Civil con Responsabilidad Democrática, que pretende convertir a estas organizaciones de la sociedad civil en todo el estado de Veracruz en vectores replicadores de la información que el OPLE Veracruz genere en materia de promoción de la cultura democrática, pero también en generadores de eventos, también en generadores de foros de discusión, de concursos de ensayo, de concursos de debate, por supuesto de mesas redondas, de ejercicios democráticos. Y eso es muy importante, porque no solamente se busca que sean público pasivo estas organizaciones, sino que sean público proactivo, que busque convertirse sí en vectores, en reflectores de la información que el OPLE envíe, pero también, por supuesto, en generadores de verdaderos eventos que propugnen por una promoción de la cultura democrática. Este es el segundo proyecto y recibe el nombre de Puentes Democráticos, que es, sí, quiero tener una red como OPLE Veracruz, quiero que exista una red veracruzana de OSCs, pero quiero que esa red veracruzana de OSCs tengan responsabilidad democrática, tomando en sus propias manos esa responsabilidad y esa generación de eventos para la sociedad veracruzana. Esos son 4 de cuando menos 20 proyectos que tiene el OPLE Veracruz, insisto, la mayoría de ellos a distancia, pues por obvias razones, porque si antes de la pandemia
se veía como un activo hacerlo a través de las plataformas de información, pues hoy en día no es una propuesta, hoy en día es una necesidad hacerlo así para cuidar la salud de las personas. Tenemos varios comentarios de las personas que nos están viendo. Nos están viendo Raúl Miranda, Beatriz Márquez. Adair comenta, excelente programa, Rubí, saludos. Areli dice, interesante, se espera que esos valores sean realmente tomados en cuenta. Mareli, Carlos Márquez, Francisco Castillo, Marcos Juárez, Luz María, Ulises, Carlos, Usiris, nos están viendo. Alejandro tiene una pregunta. Alejandro dice, pregunta para Quintín. Desde su perspectiva, ¿es o no es un exceso el hecho de que los consejeros del INE tengan una remuneración de 170,000 pesos mensuales? ¿Por qué? Otra pregunta un poquito controversial, a ver si nos las puedes contestar en un minuto, Quintín, o dar tu opinión. Eloy y Canek nos están viendo, Alonso, Juan Francisco, Omar, Marco Antonio Castellanos, Enrique Bustamante dice, muchos saludos Rubí y Anabet, felicidades por este ejercicio. David Carrión dice, felicidades Ana y Rubí por el programa. Mariel Franco dice, excelente programa, felicidades. Sonia Castilla, felicidades por este ejercicio a las jóvenes entusiastas. Saludos al maestro Quintín. Kevin lo está viendo. Karen dice, felicidades por abordar temas tan interesantes, excelente programa. Y Galo también lo está viendo. Muchas gracias a todos por sus comentarios y a los que nos están sintonizando. Muchas gracias, Rubí. Entendí que había entonces una pregunta, es la que escuché, o había otra. Una pregunta. Una sola, muy bien. Bueno, insisto, uno, y no la voy a evitar contestar, la voy a contestar, pero no en un sentido dicotómico de sí o no. Simple y sencillamente voy a abonar a la perspectiva. Lo voy a explicar así. En el presupuesto de egresos del estado de Veracruz, el año pasado, si no mal recuerdo, 2019, el OPLE Veracruz, con todo y las prerrogativas, representaba el 0. Si no mal recuerdo, insisto, 0.43% del presupuesto del estado. Sin las prerrogativas, de nuevo, si no mal recuerdo, representaba el 0.17% del presupuesto estatal, el año pasado 2019. Estamos hablando de que hay un 99.83% que no se destina al OPLE Veracruz. En el caso, ¿por qué digo sin las prerrogativas? Porque en el presupuesto del OPLE, año con año, como el OPLE ministra las prerrogativas de los partidos políticos, pues el presupuesto del OPLE recibe o se incorpora la parte que va para prerrogativas de partidos políticos, o sea, el dinero que se le da a los partidos políticos para su financiamiento. Con partidos, o sea, con la lana que se les da a los partidos, éramos el 0.43%. Sin la lana que se le da a los partidos, éramos el 0.17%. Por lo tanto, hay un 99.83% que no se va para el OPLE. Bueno, cuando se dice, y voy a ponerme del lado del sistema de partidos en este caso, agarrando el 0.43%, quedando, por lo tanto, un 99.57%. Cuando se dice que el sistema de partidos políticos es caro, se está diciendo que el 0.43%, ya incluyendo al OPLE Veracruz ahí, al revés, ya incluyendo al OPLE Veracruz, se está diciendo que el 0.43% del presupuesto es caro. Y ese es el discurso político, es lo que les venden en cada noticiero, es lo que se vende en cada acceso a la tribuna, no importa la legislatura, no importa si es Senado, si es Cámara de Diputados, si es legislatura local, si son medios de comunicación, es lo que se dice. El sistema democrático es caro. El sistema democrático representa menos de medio punto porcentual de todo el presupuesto de egresos de cualquier gobierno. Pero garantiza la paz social, la paz política por las transiciones democráticas. No nos estamos matando como en la revolución, no nos estamos matando como en la independencia, no nos estamos matando como después de la revolución hasta 1929. No nos estamos matando. Y eso nos representa 50 centavos de los 100 pesos que tiene cada año cualquier gobierno para gastar. Si se dice que menos de medio punto porcentual
es caro, y quiero decirlo con los resultados que ha entregado el OPLE Veracruz. En 2017 se celebraron 212 elecciones municipales. ¿Por qué? Pues porque había 212 municipios. De esos 212 municipios, solamente 3 elecciones fueron declaradas nulas. Y de esas 3 elecciones que fueron declaradas nulas, solamente una fue por causas imputables al consejo municipal correspondiente, al OPLE Veracruz en su consejo municipal correspondiente. Eso significa que de 212 elecciones, 211 fueron perfectamente válidas y bien organizadas a criterio, por supuesto, de los tribunales correspondientes. Eso significa que el OPLE Veracruz tiene una efectividad del 99.9% de las elecciones que organiza. Si el 0.43%, o sea, menos de medio punto porcentual del ejercicio del presupuesto del Estado, con una efectividad de la autoridad que lo administra, del 99.9% de efectividad de las organizaciones que realizó, se considera caro, yo no voy a decir si lo es o no lo es. Yo lo que voy a preguntar es, el otro 99.57% del presupuesto, con la efectividad que la ciudadanía quiera reconocerle, ¿es o no es caro? Y si es caro, ¿es más caro o menos caro que el menos de medio punto porcentual? Y si es caro ese medio punto porcentual, bueno, pues yo le recomendaría a la persona que lo piense que lea un libro de historia y se acuerde lo caro que era no tenerlo, ¿no? De ahí a pronunciarme si es mucho lo que ganan o es poco lo que ganan, pues el presidente de la República gana 111,000 pesos, si no estoy equivocado. Los diputados, las diputadas ganan por allí, los magistrados, las magistradas ganan pues por allí. No lo sé si sea caro o no sea caro, lo que sí sé es que es efectivo. O sea, tener esas instituciones y tener a esas personas sentadas ahí con ese sueldo, lo que nos garantiza es que tengan la independencia que tienen y que tengamos el grado de efectividad que tenemos. Lo demás, solamente me quedaría decirlo como ciudadano, y como ciudadano lisa y llanamente no me puedo pronunciar porque pues nunca me invitan como ciudadano nada más. Cuando me inviten así nomás, con mucho gusto. Pues pudiéramos decir que aquí lo invitamos de las dos formas, como ciudadano y como consejero. Bueno, muchas gracias. Para que se pudiera hacer. No, y preciso, es muy buen comentario, y más porque sinceramente creo que defender la democracia, defender la forma de hacerlo es lo más importante, porque no serviría tener tanto como un Estado de Derecho si la democracia es faltante, porque realmente no existiría, ¿no? Recuerdo mucho que se escribía en estos tiempos, más cuando se defiende al instituto, que Mauricio Merino, precisamente un investigador del CIDE, mencionaba que él no defendía como tal al Instituto Nacional Electoral, pero que defendía la conciencia democrática porque podrían destruirlo todo menos la conciencia, ¿no? Y yo creo que parte de la conciencia democrática es también institutos autónomos que permitan que sean los jueces, bueno, más bien la imparcialidad y la parte que sean ellos los principales guardianes, ¿no? Porque a propósito del guardián y de los dichos que se dicen en nuestro orden ejecutivo, más bien nuestro presidente, cuando hoy precisamente en la mañanera, cuando le hacen la pregunta de los 4 consejeros electos el día de ayer, menciona que se busca que ellos sean la parte que va a sostener la democracia en las próximas elecciones. Pero la pregunta es, cuando él menciona que el consejero es el representante del pueblo, aquí, bueno, yo difiero un poquito, y más porque usted al inicio nos comenta lo que se hacía como consejeros, lo que es un consejero y qué es lo que realmente representa. Esto nada más para que quede claro que sinceramente el consejero no representa netamente a un pueblo, representa como tal la imparcialidad, la parte de crear una competencia neutra y certera. ¿Qué es lo que realmente es un consejero? ¿Qué representa él? Es una extraordinaria pregunta, Ana. En sentido estricto, por ejemplo, en el caso de los consejos municipales, se busca que sea pues, gente de esos municipios. En el caso de los consejos distritales, se busca que sea gente de esos distritos.
por una razón. Lo que se busca es tener, ¿cómo diré?, representantes de alguna manera, como muestras, si fueran objetos y no personas, muestras de esa población sentadas en la mesa en donde se toman las decisiones, con el objeto de que esas muestras, si fueran objetos, o esos representantes siendo personas, pues presencien cómo se llevan a cabo los actos y sean parte de la toma de decisiones. No es una casualidad, por ejemplo, que ese modelo que tenemos en México y en el estado de Veracruz se dé desde la conformación de las casillas mismas. Las casillas no se conforman por militares, o no se conforman por policías, o no se conforman por pues, los regidores, las regidoras, los síndicos, las síndicas, o los empleados y las empleadas municipales, sino se conforman por una insaculación, o sea, un sorteo, de gente de esa sección electoral, de gente de ese municipio, de gente de ese distrito, precisamente para que vean y representen, no nada más le den un servicio a su nación, por supuesto, sino sean los primeros testigos de que las cosas se están llevando a cabo bien, transparentemente, correctamente, legalmente, y que ellos no nada más estén sentados viendo, sino que sean quienes estén haciendo las cosas. Es un poco el mismo principio el que se aplica para los consejos municipales, para los consejos distritales. De hecho, pongo el ejemplo del INE. El INE tiene, como ya dije, 300 juntas distritales, y eso los tiene fijos, permanentes. Un o una consejera, vocal ejecutivo, un o una vocal secretario, un o una vocal de organización, uno o una vocal de capacitación. Eso los tiene permanentes y son los 4 integrantes o las 4 integrantes de su junta distrital ejecutiva. Sin embargo, cuando es proceso electoral, se le suman a esas 4 personas 6 consejeras y consejeros electorales que tienen que ser parte de ese distrito electoral como representantes sociales, de alguna manera. Ahora, en el sentido de que representemos al pueblo, pues no somos sujetos de una votación. O sea, la población, la gente, la ciudadanía no participa en un proceso en donde nos seleccione, ¿no? Se nos selecciona a través de mecanismos técnicos. Para que yo pudiera ser consejero electoral del Consejo General, y por cierto, se me olvidaba el vocal del Registro Federal de Electores también en las juntas distritales del INE, que es quien lleva lo de las credenciales, etcétera, ¿no? Son 5. Para que yo pudiera ser consejero del Consejo General, yo tuve que participar, en una convocatoria abierta, pública. Cualquier persona podría participar. Cualquier persona que cumpliera, obviamente, con los requisitos. De todos modos, podía pertenecer, aunque no participara, aunque no los cumpliera, pero en el filtro correspondiente, pues se le iba a decir, a ver, tú no tienes 30 años, no puedes participar, ¿no? Por ejemplo, una de las que creo, además, que queda a discusión en varias charlas que he tenido oportunidad de platicar, lo he sostenido. No se puede ser consejero electoral y ser joven, porque se necesitan tener 30 años, y eso es una cosa que en mi perspectiva tiene que cambiar, pero bueno, ya lo platicaremos en alguna otra ocasión, ¿no? Entonces, yo participé en una convocatoria y primero fui a dejar mis papeles, después hice un examen. Cuando pasé el examen y quedé en cierto rango, pasé a un ensayo, en donde en 3 horas tenía yo que hacer un ensayo sosteniendo una solución para un problema muy complejo y escribiéndolo ahí, nada de que ya lo llevas hecho o nos vemos en una semana, no, lo escribes ahí en las computadoras que te da el propio instituto. Y después, si quedabas, aprobabas y quedabas dentro del rango, ya pasabas a la última parte de la entrevista con las y los consejeros electorales del Consejo General del INE, justamente. Y ya de ahí, pues, se te designaba, ¿no? Entonces, a mí no se me eligió por votación popular, se me eligió por un proceso técnico llevado a cabo por un órgano especializado como es el Instituto Nacional Electoral. Porque así, esas son las reglas que nos hemos dado como país y que le ha dado la propia Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores correspondiente a la legislación que opera para que se nos elija a los consejeros electorales. Sin embargo, no solamente moralmente, creo que ahí sí puedo hablar por los consejeros y las consejeras electorales, no solamente moralmente sentimos la responsabilidad de representar bien a esa sociedad,
no solamente legalmente tenemos la obligación de vigilar el cumplimiento de los principios electorales y ser absolutamente imparciales e independientes en nuestro actuar, sino que además creo que las y los consejeros también sentimos una obligación ética con la gente y la sociedad de donde salimos, de donde emanamos y a la que pertenecemos y de la cual no nos hemos arrancado por ser consejeras y consejeros electorales. Ayudamos a construir el país que nos merecemos todas y todos en esto igualito para todas y todos, que es instituciones limpias, instituciones imparciales, instituciones profesionales que organicen procesos electorales en donde no quede duda que es la voluntad ciudadana y ningún otro factor y ningún otro elemento quien pone a una persona en una silla o quita a una persona de una silla. Esa es nuestra responsabilidad, no solamente legal, no solamente moral, sino ética, y la vamos a sostener hasta el último de los días de nuestro encargo. Hay un comentario también de Federico Pulido, quien dice, acá en Nayarit tienen 2 meses que no les dan dinero a los partidos. Nos está viendo también Mario Virgen, Karina Yasmín y Miriam Guadalupe. Último tema, Quintín, que quisiéramos platicar contigo ya para cerrar este tema de las perspectivas electorales para el 2021. Y es un tema que nos llama la atención, por supuesto, más a Ana y a mí como mujeres, que son las reformas que se hicieron en temas de violencia política de género. Hace unos días se publicó, no hace unos días, el 13 de abril específicamente de este año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación algunas reformas a diversas leyes generales que van en temas de violencia y prevención, erradicación y sanción de violencia contra las mujeres. Y es que la violencia política, en temas de contextualización, en el 2015, que es cuando se empezaron estos registros, porque antes, bueno, no se conocía este término, no se conocía qué era la violencia política, específicamente en el 2015 hubo 38 casos que se clasifican como violencia política. El caso más emblemático fue el secuestro y el asesinato de Aide Nava González en Guerrero. A partir de entonces, el siguiente año, en el año 2016, se crea el protocolo para atender la violencia política de género entre el INE y diversas instituciones. A pesar de este esfuerzo, también llevado a cabo en buena medida por la FEPADE, ese mismo año hubo 103 casos de agresiones políticas con motivaciones de género. En el reporte anual que hace la FEPADE en el 2018, se abrieron 6 carpetas de investigación, concretamente por violencia política, y 41 números de atención. Sin embargo, ninguno de estos casos tuvo una resolución favorable. Otro caso que también fue muy sonado posteriormente y reciente también fue el de María Rojo en Coyoacán, quien participó para esa delegación y de hecho resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se anularan las elecciones por violencia de género, pero después me parece que se revocó esa sentencia y se confirmó la victoria de Manuel Negrete. ¿Cuál es tu opinión? Muchas de las críticas que se han hecho es que la violencia de género pues no está tipificada, es decir, si a mí alguien me agrede siendo candidata, precandidata por violencia de género, cual sea el motivo, ya sea comentarios, ya sea algo tan grave como algún asesinato, lo único que se puede hacer pues es denunciar por un delito tipificado en el Código Penal, no por violencia de género. Entonces, en estas reformas que se hicieron, pues se dijo que la violencia política de género o la arena para poder denunciarla iba a ser el procedimiento especial sancionador y que el juicio era el del juicio de protección de los derechos políticos electorales al ciudadano. ¿Qué te parecen a ti, desde tu aspecto institucional, por supuesto, estas reformas? ¿Te parece que son, por supuesto, digo, positivas, pero qué tan efectivas te parecen para atacar este problema tan grave y reciente también, que es la violencia política de género? Bueno, me voy a tardar un poquito en mencionar todas las leyes que se modificaron, pero sí me parece muy rico para el auditorio, pues que se pueda saber cuáles son estas reformas. Para empezar, quiero abrir diciendo que no solamente soy un convencido, profundamente convencido, de que los machismos, de que la cultura machista, para resumirlo, que ha tenido nuestro país a lo largo de su historia, no solamente es una injusticia y siempre lo ha sido, sino además hoy en día es un anacronismo
brutal que debemos calificarlo siempre de intolerable. O sea, ya no estamos en la sociedad mexicana ni en la sociedad veracruzana para tolerar este tipo de actos, este tipo de perspectivas, porque hay que decirlo, los actos son consecuencia de cuál es el filtro que tienen las personas para su toma de decisiones, qué es lo que ven normal, qué es lo que no ven normal, qué es lo que ven como debido. En muchas ocasiones los crímenes, hablo de crímenes no solamente en el ámbito penal, también crímenes en el ámbito electoral, aunque no sean incompatibles las palabras, no obedecen a veces inclusive a una voluntad de ofensa, sino a una normalidad de expresión con la que sienten las y los actores políticos en algunas ocasiones, que pueden hablar diciendo lo que están acostumbrados a decir en su entorno cercano, como si fuera esto normal o fuera esto correcto. Y me parece que la parte sociocultural es la primera que tiene que cambiar, y ahorita voy a regresar a ese tema. Efectivamente, con la reforma se modifica la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en materia de delitos electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y me parece que también la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Con esto, ¿qué nos dijo el legislador? Nos dijo ya estuvo suave, ya estuvo bien, hay que detener esto. No es solamente preocupante, por supuesto que lo es, pero no es solamente preocupante el caso de los feminicidios, es que hay muchos actos menos notorios, poblacionalmente hablando, menos escandalosos, que de todos modos representan un camino hacia el destino último y más trágico, por supuesto, que es el asesinato de una mujer. El 25 de noviembre del año pasado, a propósito de la conmemoración de la eliminación, del Día Internacional de la Eliminación de todas las formas de violencia y discriminación en contra de la mujer, se hizo aquí en Orizaba, y lo quiero decir, y digo aquí en Orizaba porque, bueno, pues yo estoy ahorita en Orizaba. Bueno, se hizo aquí en Orizaba, por primera vez en el estado de Veracruz, la firma de una declaración institucional para la eliminación de todas las formas de violencia en contra de la mujer. Y quiero decir, y lo quiero decir así, porque a lo mejor me pueden tachar de idealista, y tal vez lo soy, pero se hizo la confluencia. No somos, miren, a veces pensamos, es que tú eres abogado, tú eres arquitecta, tú eres doctora, tú eres enfermero. Nos separamos, nos decimos, ya no piensas como yo, ya no soy como tú. Tú eres funcionario público, tú eres funcionaria pública, tú eres representante de un partido político, tú eres diputada, nos alienamos, y la realidad es que somos una sola sociedad. Me hubiera gustado que vieran, me parece que tú nos acompañaste, Rubino, estoy seguro que el Seminario de Cultura firmó, porque ahí está la firma, pero no recuerdo si nos pudiste acompañar, porque en la jornada sí participaste, si no mal recuerdo, pero, no, que andabas en otro lado ese día, sí, cierto. Bueno, ese día, la enorme fortuna que hubo es que no tuvimos nada más a presidentes, hombres y mujeres municipales, no tuvimos nada más a representantes de organizaciones civiles, a representantes de medios de comunicación, a representantes de universidades, a representantes de colectivos, de orquestas, a representantes de un gran matiz, de una gran gama de colores sociales. Y todos y todas estuvieron ahí firmando esa declaración, inédita en el estado de Veracruz, creo que inédita en el país, no sé, no tengo las bases para afirmar tal cosa, pero en el estado de Veracruz sí fue la primera vez que se hizo. Y ver eso, por supuesto que caló profundo y me dio las bases para afirmar que no es solamente a través de las leyes y de su correcta aplicación que vamos a llegar a abatir esa violencia política y todos los tipos de violencia en contra de la mujer, sino va a ser a partir de un cambio mental, de un cambio cultural que tenemos que generar en cada una de las
perspectivas y cada uno de los ámbitos en donde nos desarrollamos. Y que si eso no lo hacemos individualmente, yo, Quintín, ¿qué he hecho para poder decir que he abonado a disminuir ese machismo, esa necesidad, no lo entiendo por qué, pero esa necesidad de ofensa que en muchos sentidos sociales se da hacia la mujer? Y de verdad que por más que trato de comprender por qué no lo logro hacer, pero existe. Y no por negarlo va a dejar de existir. Necesitamos reconocerlo y combatirlo en cada uno de los ámbitos en donde nos desarrollemos. Solo así, de verdad se los digo, me parece fundamental que las mujeres también agarren la onda y cambien el término de sororidad, porque la sororidad no es nada más entre las mujeres. Los hombres, hay muchos hombres, habemos muchos hombres que también queremos ayudar y que también estamos convencidos de que ese cambio no solamente es necesario, sino ya está aquí. Nada más hay que avisarles a un montón de personas que insisten en aferrarse a circunstancias anacrónicas que ya no pueden seguirle causando daño a la sociedad, no solamente a la mujer en nuestro estado y en nuestro país en este siglo XXI. Pues muchísimas gracias, Quintín. Se nos acabó el tiempo. Creo que fueron temas muy interesantes. De verdad te agradecemos muchísimo, Ana y yo, que nos hayas acompañado en esta tarde, en esta noche, para poder hablar de temas tan interesantes como los que tratamos el día de hoy. También, por supuesto, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión. ¿Voy yo? Ok, pues para agradecerles a las dos. La realidad es que estoy muy contento de haber participado. Cuantas veces tengan a bien hacerlo, por favor, estamos para servirles y a sus órdenes. Y bueno, pues muchos saludos también a todas y todos quienes nos hayan acompañado. Estoy seguro que juntas y juntos, no nada más participando en los procesos electorales, sino participando siempre, juzgando siempre, pensando siempre, proponiendo siempre, vamos a llegar a donde queremos estar como país y como Estado. Así que muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todo su auditorio y cuantas veces me inviten yo vengo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Realmente nos vamos muy nutridos y más con todo el conocimiento que nos dejó el día de hoy. Creo que en aras de la democracia y en cuestión de empoderar a las juventudes estamos en esa misma sintonía y le agradecemos mucho que se haya dado este espacio en Derecho Disruptivo. Muchas gracias a ustedes. Bonita tarde, bonita noche. Gracias, Quintín. Osvaldo también dice saludos. Alejandro dice invitado de lujo. Gracias por la respuesta y por compartir sus conocimientos. Nos terminan de ver también Josué Delgado y Gabriel Lira. Muchísimas gracias a todos y a todas. Quintín, gracias infinitas. Esperamos vernos pronto. Que estés muy bien. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Sara.